No ha trepitjat cap plató, pràcticament no ha fet mítings i no ha anat a cap debat electoral i ha aconseguit més de 800.000 vots a les eleccions europees amb un discurs que podem situar a la dreta de Vox. Soc la Carla Torró i avui a l'Ara qui és el vice i com s'explica el seu èxit? Les enquestes van apuntar ja que podia treure representació. La nit de 9 de juny ho va confirmar. S'ha acabat la festa. Aquesta plataforma del vice Pérez obté 3 escons a l'Eurocambra. A esa casta parasitaria que se autodefine de izquierdas o de derechas y que ha entregado a España a intereses extranjeros, en Se acabó la fiesta decimos basta. Basta de que dividáis a los españoles entre sigras para que entre todos vosotros sigáis robándonos porque sabemos que hacéis negocios entre todos vosotros. I amb aquest discurs i amb aquesta intensitat ho celebrava Iago Moreno, sociòleg que ha estudiat precisament el fenomen el vice. Què tal? Molt bon dia. Bon dia, què tal? A veure, Iago, el vice Pérez, qui és? Perquè molta gent l'està coneixent tot just ara. Bueno, el vice Pérez es una celebridad digital de la extrema derecha que lleva mucho tiempo cosechando el afecto, la admiración, casi la devoción de una parte muy importante de eso que el presidente Sánchez llamó pomposamente la galaxia digital de la extrema derecha. Es una figura que, digamos, extendió su personaje público del trabajo que pudiese hacer en ese momento. Es decir, él empezó a cultivar esa personalidad pública en las redes cuando era jefe de gabinete de Toni Cantó, en el tiempo en el que Toni Cantó estaba en Ciudadanos y en otro de los 6 partidos, y poco a poco fue convirtiendo eso en algo que de por sí, por el peso que tenía en redes, le convertía en un personaje público. Y a partir de ahí, sobre todo después de la pandemia, ese personaje que se acuña va creciendo, va creciendo, va creciendo en impacto hasta que el pasado febrero decide convertirlo en un podio electoral para un nuevo discurso, para una nueva estrategia política y, como vemos, para una nueva forma de representación que es capaz de conseguir tantos diputados como un partido de gobierno como és o era Sumar. Ara has dit pandèmia. És veritat que ell va tenir i va començar a fer també molt famós amb un discurs antivacunes, ¿no? Sí, digamos que cuando al vice llega la pandemia, habría alcanzado por primera vez ese estrellazgo amparado por lobbies ultracatólicos como Hazte Oír, que presuntamente habrían financiado sus campañas o habían contado con él para diseñar las propias de la organización, y estas campañas tenían mucho que ver con una beligerancia en contra del gobierno de Sánchez, no solo por lo que representaba ideológicamente, sino por la forma en la que estaba atendiendo a la pandemia, ¿no? Y digamos que en la práctica, si hoy hablamos de quién tiene más peso, por ejemplo, en plataformas como Telegram, que es donde más circula el discurso antivacunas, el canal más grande, más importante, és el d'Albis. Llavors, aquí tenim 2 claus, perquè ens deies, comença amb Toni Cantó i amb ell va estar quan estava a Ciutadans. Presumptament tindria també i hauria rebut diners d'Hazte Oír, clarament un discurs antivacunes, clarament anti-Sánchez, i la plataforma aquest s'ha acabat. Quan neix? Quan decideix fer el salt i presentar-se a la política? Creo recordar que es a finales del mes de febrero cuando anuncia que se va a presentar a las elecciones, y no es hasta los últimos días del plazo de registro de partidos políticos que formaliza esa candidatura. De hecho, fue un proceso muy atropellado en el que Albiz se denunció un supuesto boicot institucional que jamás se ha llegado a aprobar, pero que, digamos, que entregó las firmas para registrarse como Se acabó la fiesta, en vez de como Albice, que era el nombre inicial de la plataforma, al borde del plazo límite. Llavors, clar, dèiem, 800.000 vots sense haver estat a cap debat electoral, sense tenir entrevistes, sense trepitjar cap plató. Com s'ho ha fet? Bueno, los discursos conspiranoicos son una fuente de separatismo social, ¿no? Es decir,
para que un discurso conspiranoico funcione, no necesita ser refrendado ni en los grandes medios de comunicación, ni en las instituciones, ni tampoco en las plataformas digitales abiertas. Le basta con tener medios a su alcance para llegar a un gran número de personas que compren esa verdad alternativa que para los que nos dedicamos al análisis de estos fenómenos, pues es básicamente desinformación y que a través de esas redes consigue hacer una comunidad lo suficientemente efervescente e interconectada como para convertirlo en una base electoral. Yo creo que en este caso la astucia y la inteligencia política de Alvise es entender que había un espacio político en esas narrativas de conspiración que básicamente venía de un discurso, como digo, más conspiranoico que ultraconservador o reaccionario, que había ido calando al calor de la radicalización del discurso de PP y Vox. En una sola frase. Si en las anteriores elecciones autonómicas, municipales y generales de 2023 el PP y Vox normalizaron un discurso de fraude electoral sin pruebas para generar sospechas sobre la legitimidad de Sánchez, pues Alvise lo que hizo es, en un momento en el cual a PP y Vox no le compensaba aprovechar ese discurso oficialmente, convertirlo en su base para subir peldaño tras peldaño a esos 3 eurodiputados que sacó ayer. Però llavors, avui publiques un article precisament al diari Ara on assenyales les claus que expliquen l'èxit, no?, precisament del Vice, i parles de teories de la conspiració, de guerra als polítics i d'un canal de Telegram. Com és aquest canal de Telegram i quins missatges difon el Vice? Bueno, el canal de Telegram de Alvise, digamos que es pues un enorme pipeline, una vía para la comunicación directa de sus mensajes desde él mismo a sus seguidores sin apariencia de mediación, que ahora mismo acaba de superar los 500.000 seguidores, pero que hasta hace unos pocos meses ya tenía por encima de los 300.000 seguidores, ¿no? Y a través de ellos, Alvise hace sobre todo un resumen de, bueno, lo que él llama las noticias del día, que son diferentes informaciones tendenciosas, tergiversadas, desinformantes, presuntamente, en los cuales, digamos, vierte esas sombras de sospecha en contra del gobierno, en contra del el entorno de personalidades progresistas, en contra de determinadas empresas, generando un vínculo muy intenso, muy cercano entre personas que reciben esos mensajes a través de una plataforma que consideran un lugar de intimidad, no un lugar de la esfera pública, Clar. y que por lo tanto consideran que no tiene que estar sujeto a ese escrutinio de los demás, o que incluso si lo está, pues se vuelve algo violento o capcioso. I ara deies que a diferència de PP i de Vox, el missatge no necessàriament és ultraconservador reaccionari? Bueno, creo que hay otras modulaciones para para los que nos dedicamos a analizar estos procesos. Es muy importante encontrar las diferencias, no para intentar estimar si es más o menos tóxico el discurso de Alvise que del señor Buxadé. A mí ese debate no me causa especial emoción, sino porque al final creo que tanto estética como afectivamente son discursos distintos que funcionan con claves diferentes y que por lo tanto pueden llegar en vez de partir el espacio político de las derechas, a expandirlo. Alvise utiliza un discurso que se parece más al de Bukele, al de Quanon o al de Milei, mientras que Vox, digamos que importaría más elementos de Le Pen, de Giorgia Meloni o de Orbán. Y estas diferencias son significativas porque si realmente algo caracteriza a las extremas derechas, a la internacional reaccionaria, es ser tramposamente diversas, incluso si en su guerra ideológica hay una condena o una guerra a cualquier prédica de la diversidad, entre ellos se diferencian mucho entre sí. Y creo, y con esto acabo, que quizás las elecciones catalanas
del mes pasado son el mejor ejemplo posible, ¿no? Unas elecciones donde emerge un partido de extrema derecha independentista y refractario a cualquier autoridad española y se consolida un espacio de extrema derecha españolista furibundamente antiindependentista. Esto que es muy, muy, muy complicado de explicar fuera de España, porque es difícil de transmitir o de explicar a gente que no conozca cómo funciona la política catalana, eh, pues también se refleja en diferencias particulares, pero muy significativas, entre lo que va a hacer Alvise y Mm. lo que va a hacer Vox. Y eso cambia el escenario político. I quines teories de la conspiració alimenta el vice? Bueno, digamos que si entendemos por teoría de la conspiración una narrativa que establece conexiones no probadas o falsas entre elementos aparentemente desconexos, al menos en la lógica política que reina en un momento dado, eh, Alvise hace conexiones que no son parte del discurso de otros actores de derecha, como puede ser esa conexión entre presunta e idealizada en el discurso de Alvise entre jueces, delincuentes, criminales, narcos y políticos, ¿no? El discurso de Alvise se construye mucho en torno a la idea de que los poderes que conocemos serían en realidad como una fachada de poderes ocultos, poderes que él llama así difusamente, vagamente, las potencias extranjeras en algunos casos, o, o así como nebulosamente los políticos, pero relacionándole a a entramados políticos mucho más anchos que el sistema de partidos, ¿no? Esta forma de actuar, que se parece mucho a la de determinados sectores del trumpismo, en la diferencia de Vox. No porque Vox no utilice narrativas conspiranoicas como la idea de que la migración forma parte de un plan de sustitución poblacional o que el ecologismo es una nueva religión climática, sino porque la forma en la que dibuja el conflicto político no es tanto como la de Vox, ¿no? Que piensa como una lucha entre España y la anti-España, o Mm. entre los pijoprogres y las élites globalistas. Alvise siempre se ha caracterizado por formular su discurso como una lucha entre los ciudadanos, imaginados en toda su amplitud, contra lo que él llama un sistema partidocrático criminal. Y eso es un discurso que, si vemos las declaraciones de ayer, pues es capaz de incorporar significantes, es decir, palabras, ideas, imágenes, que a lo mejor considerábamos más propias del 15M. No por ello estoy diciendo que tenga elementos progresistas la candidatura de Alvise, pero que digamos que es más laico o que tiene menos deudas simbólicas con la extrema derecha. Él ayer hablaba de casta, Mm. hablaba criticaba a los políticos que se señalan presuntamente de izquierdas o derechas, o sea, ataca a la izquierda por una presunta hipocresía y no solamente por lo que es en sí misma. Mm. Él juega un partido mucho más complejo, que habrá que ver con qué habilidad lo despliega, pero que se diferencia mucho de lo que hace Vox. Y un ejemplo de ello muy claro es que vas a los actos de Alvise y no hay un mar de banderas españolas. Què Cualquier hay? persona que, pues una ausencia de símbolos que acaba plasmada, ¿no? Pues en esa masa de gente con gorras y camisetas de ardillas con máscaras de Anonymous, que a tanta gente le llama la atención. Pero eso es lo mismo que vimos con Milei. Los actos de Milei, yo que tuve la oportunidad de estar en Argentina cubriendo y estudiando el fenómeno este otoño, no había banderas argentinas, había Ja. banderas amarillas con una serpiente, o había gente con motosierras de cartón o peluches otaku que reivindicaba a Milei. Y I esos aquests, son los símbolos con los que se mueven. i aquests esquirols què signifiquen? Uy, vaya pregunta. Bueno, tarde o temprano se va a hablar de esto. Eh, Alvise tiene como símbolo una ardilla. Es muy vergonzoso tener que explicar esto, pero hay que hacerlo igual. Me vais a perdonar que me acalore, me sonroje un poco. Básicamente, Alvise
un conjunto de activistas digitales progresistas, creo recordar, consideraron en un momento dado que si Alvise sería presuntamente un enorme difusor de bulos, como un dispendador de mentiras y discursos del odio a sus ojos, pues había que darle un poco de su propia medicina. Esta era, repito, no justifico, sino simplemente estoy explicando lo que consideraban estos activistas que había que hacer, darle de su propia medicina. Entonces estos actores digitales consideraron que una forma graciosa de difamarle, que consideraban políticamente oportuna y justificada, era inventarse que Alvise tenía sexo con ardillas. ¿Por qué? No lo sé. ¿Hay algún grado de verisimilitud en esto? Entiendo que no, pero decidieron lanzar una campaña digital de que Alvise era, cito, el follardillas. Esto era lo que hicieron estos actores. Perdón por lo surrealista que es esto. El caso es que Alvise llegó un momento en el cual se reapropia de esa etiqueta, yo creo que inteligentemente, porque es algo que uno siempre prefiere que viertan sobre él acusaciones de difamación que son inverosímiles a acusaciones que lo son, ¿no? Entonces, pues lo que pensaban que iba a ser algo muy dañino, él lo convertía pues en un símbolo, ¿no? En un símbolo que recuerda a sus seguidores que él ha intentado ser difamado con algo tan turbio, tan escatológico, tan desagradable como la zoofilia. Que no es, por otro lado, algo que Alvise reciba mucho tiempo, difamaciones a su persona, pero que, pues cogiendo ese caso particular y convirtiéndolo en un símbolo tan jovial, extraño y llamativo, pues incluso lo ampara, porque le recuerda a todos sus seguidores, mira, una vez unos troles de izquierdas se inventaron esta oscura mentira eh, sobre él. Esto lo tuve que explicar una vez en un medio internacional y era muy extraño. Entonces espero que le toque explicarlo a otra gente otras veces. He de dir que jo, de totes les respostes que podia intuir, aquesta no me l'hagués imaginat mai de la vida. Però en tot cas interessant saber d'on ve i després la profunditat que també té que li permet a ell col·locar-se com a víctima, no? Mireu el que em fan i mireu el que he de suportar. Si me perdonas, sobre esto que dices sobre la profundidad, y espero no ser demasiado explícito, es interesante que Alvise en algunas entrevistas se defiende sobre la acusación de tener sexo presuntamente con ardillas, diciendo que es anatómicamente imposible. Em, Ese es el juicio que hace sobre la profundidad del problema. Pero bueno, eso recuerda mucho también a Milei. Milei, que es una persona a la que se le acusa de prácticas incestuosas con su hermana, que es declarada la primera dama oficial de Argentina, cuando le preguntan si es cierto que duerme con sus 4 perros y su hermana durante la campaña, él dice, no, yo tengo 3 perros. Quiere decir que aquí hay una conexión en esta forma bizarra de reapropiarse de insultos y de difamaciones y convertirla en una coraza que aunque sea friki, extraña, desagradable y pues ruborizante, en realidad no es nueva. Més de 800.000 vots ha tret Alvise amb aquestes sortides de to, aquestes coses estranyes, i aquest partit que molts tot just estan coneixent, 3 eurodiputats, i veurem quina plataforma li representa i li suposa aquest Parlament Europeu per continuar creixent. Iago Moreno, sociòleg, ho dèiem, una persona que ha investigat aquest fenomen a xarxes. Gràcies per aquesta estoneta i per l'article al Diari Ara. Gràcies a vosaltres. Ens veiem. Ens veiem, una abraçada. Marc Moliner, a la tècnica, jo sóc la Carla Torroixes avui a l'Ara. Gràcies també a tots vosaltres per ser a l'altra banda.